Cualquiera que haya estudiado historia de Grecia habrá oído hablar de los jonios, los eolios, los aqueos, los dorios. ¿Quiénes eran? ¿Hablamos de etnias, de pueblos prehelénicos, de idiomas? Actualmente se da por buena su consideración de tribus griegas y su más que posible raigambre indoeuropea. Pero tanto jonios como aqueos, eolios, dorios, incluso pelasgos, tienen algo en común, que fueron citados por autores antiguos para referirse a distintos grupos humanos vinculados a los orígenes étnicos de la civilización griega. Lo complicado es asignar a cada grupo unos rasgos culturales que nos permitan identificarles en el tiempo y en el espacio, y sobre todo que nos ayuden a establecer límites identitarios entre ellos. La tarea no es fácil, porque la imprecisión y la falta de consenso siguen presidiendo el debate científico en torno a las estirpes fundacionales de la antigua Grecia. Hoy no abordaré un estudio integral de las tribus helenas. Sería imposible. Nos centraremos en los dorios, a partir de sus menciones en los textos clásicos y la evolución historiográfica del término. Y aunque la bibliografía manejada será amplia, la veréis al final de la charla, es de justicia reconocer el esfuerzo de un investigador, Jorge Antón Bendicho, cuya tesis doctoral, defendida en el año 2019, ha inspirado buena parte de esta conferencia. El concepto colectivo de dorios varía sustancialmente según el autor y el momento. De ahí la importancia de diferenciar entre fuentes griegas de época antigua y autores modernos especialmente enmarcados en los siglos XIX y XX. Antes de detallar los nutrientes documentales a modo de anticipo, veamos los autores antiguos referenciados en esta charla cuyos textos contienen menciones a los dorios. Si atendemos a estos testimonios, podría sostenerse a modo global que los dorios conformaban una comunidad venida desde tierras de la Grecia continental al norte del Peloponeso, tal como deslizaron Heródoto, Tucídides, Isócrates, Apolodoro o Pausanias. Junto a ellos también Homero, Hesíodo, Genofonte, Estrabón e Isócrates se refirieron también a los dorios en algún pasaje de sus obras. Un listado de fuentes primarias al que cabe añadir además una tablilla de lineal B procedente de Pilos en la que aparece citado el nombre de Dorieis. Tengamos en cuenta, esto es importante, que las primeras fuentes de época arcaica priorizaban el ritmo y la belleza de los versos. Pero en el tránsito entre la época arcaica y la clásica, en el siglo VI a.C., el contenido, el mensaje, empezó a cobrar protagonismo frente al preciosismo literario. En cualquier caso, es la Ilíada de Homero, la obra que recoge la primera mención a los dorios, concretamente en el conocido pasaje del Catálogo de las Naves, donde se dan a conocer los participantes de la guerra de Troya, que, recordemos, data del siglo XII a.C. Llama la atención que Homero se detenga a exponer la contribución militar de los rodios con el caudillo heráclida Tlepólemo a la cabeza del contingente rodio, y que lo haga refiriéndose a tres poleis dorias de la isla, Lindo, Yáliso y Camiro. La atribución de Heráclida estaría refiriéndose a que los dorios descendían de Heracles y se asume ya que existirían tres tribus o filés. También en la Odisea aparecen citados los dorios junto a otras tribus como por ejemplo los aqueos. Y datos muy parecidos son los trasladados por Homero cuando habla de los collos naturales de la isla de Kos comandados por dos caudillos del linaje heráclida en vez de uno, como en Rodas. Pero las menciones a los dorios siguieron apareciendo en autores coetáneos o ligeramente posteriores como Hesíodo, que en un fragmento del llamado Catálogo de las Mujeres evidencia que debió de conocer los versos homéricos en los que describe la isla de Creta. Si nos ceñimos a la poesía griega como género aparte, la primera cita se la debemos al poeta Píndaro.
Este poeta del siglo V a.C. Dejó escrito cómo Odiseo, rey de Ítaca según la mitología, se identifica ante su esposa Penélope como cretense antes de pasar a describir brevemente la isla. Es interesante que cuando Píndaro aporta datos de los moradores de la isla, cita 5 grupos distintos: aqueos, eteocretenses, cidones, dorios y pelasgos. Y es sintomático que el poeta habitualmente vincule a los miembros de las élites locales con sus ancestros míticos, dotándoles así de una mayor solemnidad y relevancia. De ahí que invoque al retorno de los Heráclidas como un episodio legitimador del linaje dorio. Por ejemplo, en la primera Pítica, dedicada al siracusano Hierón, a quien le atribuye la categoría de legislador. Dejando a un lado el capítulo literario y una vez asumidas las espesas incertidumbres sobre el origen de los dorios, parece incuestionable para los especialistas al menos que una población dórico-parlante entró en la región del Peloponeso y en otras zonas de Grecia, desplazando a una parte de la población asentada previamente. El área más probable para el origen de los dorios habría que ubicarla en el eje Micenas-Argos o en la Cedemonia, sobre todo porque estas regiones, Laconia, Argólide, desempeñaron un papel rector tanto en época micénica como en el periodo arcaico. Tal argumento se vería reforzado por el hecho de que sobre el mapa el dialecto dorio abarca una franja relativamente continua que se extiende en la zona sureste del Peloponeso, el sur de Egeo, Creta incluida, la isla de Sicilia y la parte suroeste de la costa minorasiática. Y conviene enfatizar que en este caso el mar no habría ejercido de barrera o distanciamiento, sino como el medio ideal para el movimiento de personas, el intercambio de mercancías y la interacción de elementos culturales en un contexto de activas talasocracias. Por cierto, detengámonos en el caso de Creta, que ya la hemos citado previamente. No debe pasarse por alto que algunas citas de autores clásicos establecieran sugerentes paralelos entre Creta y Esparta. Heródoto, de hecho, llega a sostener que, según los lacedemonios, Licurgo, a quien se atribuye la legislación espartana, había importado su cosmos desde Creta, seguramente tras una estancia en la isla. Y tiempo después, Aristóteles llama la atención sobre el parecido entre la politeia cretense y la politeia espartana. Por ejemplo, en las comidas comunitarias que celebraban o en la similitud entre las magistraturas de los cosmos de Creta y los éforos de Esparta. Volviendo a cuestiones globales de los dorios, parecen descartadas, eso sí, las teorías invasionistas según la cual los dorios se habrían asentado en el Peloponeso procedentes del norte, porque ni las evidencias arqueológicas, ni las lingüísticas, ni las etnográficas apuntan en este sentido. Menos clara parece la cronología en la que tuvieron lugar estas migraciones, aunque no son pocos los autores que relacionan este movimiento masivo de población con uno de los efectos colaterales que trajo la destrucción de los palacios micénicos en torno al 1200 a.C. Una época de profundos cambios geopolíticos que alteró de forma significativa el mapa del Mediterráneo oriental y al que los antiguos griegos vinculaban con un conocido episodio legendario citado antes, el retorno de los Heráclidas. Sobre él volveré más adelante para darle sentido al momento en el que las familias gobernantes de los dorios, presuntamente emparentadas con familias de la Grecia micénica, volvían para reclamar una parte de las tierras de sus ancestros, apoyados por contingentes del ejército dorio. Pero antes tratemos de aclarar esa madeja terminológica que tanto han enmarañado la identidad helena en general y la definición de dorio en particular. Sirva como dato
que ni siquiera los propios autores griegos, caso de Heródoto, tenían una palabra específica, una palabra inequívoca, para definir la esencia griega. Los dos conceptos a los que más recurrían era genos, que definiría un elemento de consanguinidad equivalente a raza, tribu, linaje, descendencia, parentesco, y etnos, que podría estar aludiendo en época homérica a grupos de bandas y que, si atendemos a la propuesta de la investigadora española Cardete del Olmo, equivaldría a los conceptos actuales de colectividad o comunidad. Pero también tenían en cuenta otros criterios, como la lengua, el panteón de dioses comunes, los santuarios de referencia, las costumbres, los ritos o los sacrificios. Para desentrañar el concepto dorio es necesario un ejercicio de abstracción temporal que nos aleje, nos ponga a distancia del anacronismo y la imagen idealizada. Porque las menciones a los dorios en los últimos 200 años están plagadas de sesgos historiográficos, presunciones, anacronismos, contradicciones, fabulaciones y versiones legendarias que hay que interpretar y que hay que depurar. Hasta 1824 no contamos con ninguna publicación específica sobre los dorios. Ese año, el historiador Karl Gottfried Müller publicó una aproximación académica que hoy es considerada como el primer eslabón historiográfico. El problema es que el alemán se vio contagiado por el contexto romántico y la necesidad de legitimar el incipiente Estado prusiano. Por eso su visión de los dorios se fue construyendo a partir de vocaciones que tenían más de sugestión nacionalista que de rigor histórico. Y a diferencia de su gran rival, Francia, donde pesaba más la razón que de la tradición, más la razón de la tradición ilustrada, en la Prusia de Müller era el sentimiento el que estaba detrás de la identidad nacional. Quizá por eso Müller abrazó el estereotipo espartano que, casi por conveniencia, fue asociado a las virtudes dorias. Los dorios eran quienes mejor representaban a los auténticos griegos, al menos esa era la creencia, y por acción mimética interesaba trasladar las virtudes dorias al Estado prusiano desde el paradigma germánico del momento. Un pueblo disciplinado, un pueblo aristocrático, aguerrido, con gran sentido de la comunidad, celoso de su territorio, apegado a sus costumbres y refractario a la innovación. En definitiva, una idea que encajaba con el concepto de Volksgeist o espíritu del pueblo, desarrollado entonces por el filósofo alemán Hegel. En algunos pasajes de sus 4 libros que componían su obra de 1924, Müller proyecta una cierta sumisión al cliché, al tópico. Por ejemplo, cuando muestra su preferencia hacia los dorios en contraposición a la desconfianza que le despertaban los jonios. Según él, los jonios eran especialmente receptivos a la comunicación extranjera y al contacto con sus vecinos asiáticos. Características ambas que, para Müller, son indicativas de debilidad y endeblez. No solo ponen en peligro la continuidad del espíritu del pueblo, sino que acaban desembocando en regímenes tiránicos. Pero no eran los únicos efectos colaterales que atribuía a los jonios. Según Müller, era motivo de orgullo dorio el poder terrestre frente a la vocación marítima de los jonios. Con rotundidad defendía también la osadía doria frente a la vacilante reflexión jonia, así se refería. Igual que alababa la aristocracia doria en contraposición a la democracia jonia. Pero todavía hay más rasgos identitarios reclamados por Müller a la hora de definir a los dorios. Para Müller, la religiosidad doria tiene más relación con las libres actividades humanas que con la vida natural. Entre los dorios hay menos espacio para el misticismo, la dolorosa melancolía o los ritos orgiásticos.
son rituales más modestos, más fieles a las costumbres heredadas de sus antepasados y, por tanto, menos permeables a la influencia de las liturgias extranjeras. Y esta pretendida modestia, moderación y austeridad doria, la proyecta Mula sobre otras facetas: la forma de vestir, la arquitectura, la gastronomía también. Al dorio se le presupone austeridad masculina y distanciamiento de la delicadeza femenina, que se refleja, por ejemplo, en el peinado suelto, asilvestrado de las jóvenes espartiatas. Y ese mismo esquema mental de identificación con las formas de vida austeras lo desliza al atisbar rasgos nórdicos en el dialecto dorio. En definitiva, lo que aflora en Müller es una visión estereotipada de los dorios en la que Esparta habría representado los valores esenciales y auténticos de la Grecia antigua, en contraste con otras zonas de Grecia habitadas por tribus distintas y expuestas a influencias foráneas. Müller reniega de lo oriental, reniega de lo fenicio, de lo egipcio. En todo momento invoca la pureza helénica y lo hace recurriendo al paralelo de lo dorio con lo nórdico y lo prusiano. No olvidemos que planteamientos como el de Müller acabarían alumbrando el tan manido modelo ario, coincidiendo con el descubrimiento de las lenguas indoeuropeas. Hoy es unánime la crítica a Müller por la deformación doria contenida en su obra, pero también es un hito historiográfico que muestra la influencia del contexto geopolítico y cómo la inercia ideológica acaba sugestionando a historiadores de todas las épocas. De hecho, la vigencia de su obra alcanzó prácticamente hasta mediados del siglo XX. A todo esto cabe sumar el filolonismo que se respiraba en Alemania desde época neoclásica, desde mediados del siglo XVIII, hasta el punto de que se adoptaron terminologías griegas. Por ejemplo, uno de los niveles docentes en Alemania, Gymnasium, designa desde hace décadas el nivel equivalente al bachillerato español. Una muestra más de las simpatías que generaba la antigua Grecia en Prusia primero y más tarde en Alemania. Y en el plano racial, además, se extendió la creencia de que helenos y germánicos compartían un antecedente ario reforzado por la idea mística común de la virtud del pueblo. Por eso, a Müller no le costó integrar en su discurso la procedencia septentrional indoeuropea de los dorios, ni que Esparta representara los valores prusianos o germánicos. De hecho, todavía en tiempos de la Alemania nazi se produjo una identificación interesada entre la nación aria y Esparta. Entre otras cosas porque Esparta era un estado elitista, aristocrático y racista. Practicaban la eugenesia, la aspiración de mejorar la raza, promovían la obediencia y la suya era una educación rígida y militarizada en línea con las aspiraciones del Tercer Reich. Durante décadas, la obra de Müller fue la obra de cabecera de los dorios, prácticamente hasta 1956, cuando el historiador francés Édouard Will abordó un estudio conjunto centrado no solo en los dorios, sino también en los jonios. Will criticó ampliamente la obra de Müller y le hizo responsable de haber creado una imagen distorsionada de los dorios por su obsesión de identificar los valores prusianos con la antigua Esparta. No olvidemos que la citada obra de Will vio la luz en 1956 con la traumática experiencia de la Segunda Guerra Mundial todavía en el recuerdo. De alguna manera se culpaba a las delirantes teorías raciales gestadas en Alemania del desastre bélico. Édouard Will, heredero de la Escuela de Anales, no negaba las diferencias étnicas en la antigua Grecia y se sirvió del término etnos para establecer subdivisiones entre los distintos grupos, tribus o etnias. Pero siempre partiendo de la base de que existía una identidad helénica común a todos ellos. La obra de Will representaba la antítesis doctrinal de las teorías
de Müller, sobre todo en lo concerniente al Volksgeist, o idea de naturaleza de los pueblos. De hecho, el historiador galo quería desterrar algunos convencionalismos, como esa idea de paradigmas enfrentados entre lo jónico y lo dórico. Es decir, la superioridad del sustrato dórico desarrollada por Müller frente a la ascendencia asiática, por tanto inferior, del mundo jónico. Cierto es que Will representaba un cierto avance historiográfico al desdeñar esa visión idealizada y romántica en la que había caído Müller décadas atrás. Pero su propuesta también presentaba deficiencias. Por ejemplo, cuando sostenía una división interna de las ciudades en dos niveles de etnoi, una clase dominante doria y una clase sometida formada por predorios. Otra limitación es que Will pasó por alto algunas menciones a los dorios en la obra de Hecateo de Mileto. Y respecto a las alusiones a los dorios de algunos poetas del siglo VII a.C., como Píndaro, por ejemplo, el autor francés consideró que se trataba de alusiones eruditas de carácter mítico genealógicas. Como balance podría sostenerse que el acierto de Will respecto a Müller fue asumir las diferencias internas entre los griegos, pero negando que existiese conciencia étnica o distintos niveles de pureza helénica entre ellos, un planteamiento que además implicaba liberar a los dorios del componente racista destilado por la historiografía germánica precedente. Entre Will y sus detractores, que analizaremos ahora, debe tenerse en cuenta que apareció en una enciclopedia alemana publicada el año 1959 la primera aproximación a la definición etimológica del término dorio gracias al checo Julius Pokorny. El siguiente autor digno de mención y opuesto a las tesis de Edward Will es John Alty, que en 1982 defendió la importancia del retorno de los Heráclidas, una versión mítica, a la hora de determinar la configuración de los jonios y los dorios. Para Alty, en el siglo V a.C., los dorios se veían a sí mismos como descendientes de un grupo invasor y vencedor, precisamente lo opuesto a los jonios, que representarían al pueblo desplazado y derrotado. Aquí conviene refrescar la obra de Heródoto, también del siglo V a.C., según la cual fue la llegada de los dorios lo que provocó el éxodo de la población peloponesia, pero la expulsión de los jonios se atribuye a los aqueos. Seguramente Alty estaría eludiendo cualquier protagonismo de los aqueos por magnificar el episodio legendario del retorno de los Heráclidas. Alty justificaba su importancia a partir de los mitos fundacionales, mitos que habrían servido para estrechar vínculos entre los miembros del grupo y sus parentescos comunes. Pero no solo eso, estos mitos llevaban implícito el principio de enemistad y confrontación entre etnias o tribus, dorios y jonios. Tal hostilidad vendría avalada además por la obra de Tucídides, en la que hay evidencia, según Alty, del fuerte componente étnico que destilaban las intervenciones de los oradores de la época. Tal extremo, junto con los argumentos expuestos, llevó a Alty a derribar las tesis de Edward Will y a reclamar nuevamente una conciencia étnica en la mentalidad helena del siglo V a.C. Otro historiador británico, Snodgrass, a principios de los años 70 del siglo XX, recurrió a la perspectiva arqueológica, o en este caso la ausencia de evidencia material, para desmontar dos de los estereotipos más manidos de la cuestión dórica: su naturaleza belicosa y su procedencia nórdica. La tesis de Snodgrass no hizo sino cuestionar el paradigma germánico que Müller había gestado en la primera mitad del siglo XIX. Pocos años después, John Chadwick se sumó a las tesis de Snodgrass desde el área de la lingüística. Chadwick, refractario a las tesis invasionistas, defendía que los dorios
habrían representado el grueso de la población no aristocrática de época micénica. Tal planteamiento implicaba aceptar la existencia de una burocracia y una aristocracia palacial micénico-parlante antes de que los palacios micénicos fueran destruidos en el siglo XII a.C. En ese momento, siempre según Chadwick, obviamente, la lengua micénica de la aristocracia habría sido absorbida, asimilada por esta lengua popular de base protodoria. Otro autor de mediados de los años 70 es Denis Roussel, cuya principal contribución fue romper con la idea de una antiquísima organización tribal doria anterior a la formación de las poleis. Dicho de otro modo, las tres tribus tradicionalmente atribuidas al etnos dorios, Ileos, Dimanes y Pánfilos, habrían surgido en un contexto de formación de la polis, en época arcaica, y no en los siglos oscuros, como se sospechaba. Nada que ver con las tesis del inglés Martin Bernal en los años 80. Su planteamiento partía de la naturaleza norteña de los dorios, a los que consideraba responsables de la invasión de Grecia en el siglo XII a.C. Pero para Bernal, estos grupos invasores estaban liderados por caudillos emparentados, según él, con el linaje de los Heráclidas. Y esa condición de descendientes de Heracles les convertía en legítimos herederos de las familias reales de origen oriental, en este caso. De hecho, Bernal relacionaba las tribus de los dánaos con los descendientes del egipcio Dánao, por cierto, hermano gemelo de Egipto en la mitología griega. La teoría de Bernal, en cualquier caso, no goza de mucha aceptación, si bien resultan interesantes sus conjeturas sobre el origen mítico de los Heráclidas en Egipto. El siguiente autor merecedor de comentario es el norteamericano Jonathan Hall, que defiende la existencia de identidades étnicas griegas en fechas bastante anteriores a la época clásica, concretamente a la etapa arcaica en torno a los siglos 8 o 7 a.C. El estadounidense sostiene que la identidad étnica es una construcción social que se percibe subjetivamente. Hall cimenta su planteamiento desde la convicción de que la etnicidad tiene más de social que de biológica. De ahí que para él el componente lingüístico, el genético o el cultural estén expuestos a la manipulación, argumento que reforzaría el carácter dinámico, fluido y mutable de los grupos étnicos a partir de procesos de asimilación y distinción. Dicho de otra manera, la identidad étnica se forjaría por oposición o contraste con otras identidades étnicas. Y es que la singularidad étnica de los dorios sigue siendo el debate que más controversia genera. También para autores como McInerney o la española Maricruz Cardete del Olmo, para quien los dorios, al igual que los jonios, son construcciones culturales y sociales de tintes étnicos. Como conclusión global, podría inferirse que las diferencias entre estos grupos étnicos serían más bien superficiales, en cierto modo forzadas por la propaganda política. Propaganda política, por cierto, que cobró una nueva dimensión en la Guerra del Peloponeso a través de los discursos, de la oratoria y el recurso de la demagogia. La afinidad al etnos se convirtió entonces en una coartada efectiva para realizar o realzar, en este caso, la pertenencia a un grupo étnico y también su diferencia respecto a otros. Especialmente en la obra de Tucídides, donde aflora la idea de la superioridad bélica de los dorios. Pero antes de las guerras del Peloponeso, autores como Heródoto, que falleció, por cierto, a pocos años de iniciarse el conflicto entre Atenas y Esparta, ya deslizaban comentarios orientados a conceder al componente étnico un cierto peso en la configuración del carácter de los ciudadanos. ¿Cuál es la importancia de sondear las motivaciones de Heródoto? Sobre todo, calibrar si el etnos venía siendo ya un elemento diferenciador más allá del parentesco, la genealogía o las costumbres.
Tengamos presente que para un griego de época arcaica y clásica, la politeia, el espacio de convergencia entre la ciudad-estado y sus ciudadanos, definía las costumbres y los hábitos de los ciudadanos. Sin embargo, algunos pasajes de Heródoto evidencian ya prejuicios étnicos. De hecho, él mismo se muestra receloso con los jonios asiáticos, a los que tacha de indolentes y tendentes al lujo. Una inquina de la que excluía, por cierto, a atenienses y samios. Una vez abordado este paréntesis historiográfico, retomemos uno de los asuntos mencionado al principio de la charla. Me refiero a la ascendencia heráclida de los gobernantes o la aristocracia doria como uno de los rasgos atribuibles a los dorios. Todo apunta a que el episodio legendario del retorno de los Heráclidas ejerció de mito fundacional con el que cohesionar al grupo bajo un mismo pasado común. Era la manera de legitimar la identidad doria vinculándola con el dios Heracles a través de sus descendientes, algo que no es exclusivo de los dorios. De hecho, los tesalios o los argéadas de Macedonia también reclamaban pertenecer al linaje del semidios. Pero ya en la antigüedad, el relato de los Heráclidas dio lugar a una nueva variedad de mitos de carácter local, tal como puede rastrear en versiones escritas de mitógrafos, poetas o historiadores. Mitos muchas veces ahormados a las necesidades propagandísticas de cada ciudad, hasta el punto de que acabó convertido en un topos dentro de la cultura popular del Peloponeso, como puede ser el caso de Corinto. El objetivo era dotar a la clase aristocrática de una genealogía heráclida que justificara su papel rector. Y sobre todo, dotar de legitimidad cuasi divina el dominio de las tierras del Peloponeso por parte de estos supuestos caudillos heráclidas, tal como puede leerse, por ejemplo, en los versos de Tirteo. Ante todas estas versiones surge la pregunta obligada: ¿cuándo y en qué ciudad pudo originarse esta leyenda? De momento, los especialistas se decantan por Esparta y Argos como las dos más probables, y el lapso temporal más probable sería la transición entre la Edad Oscura y la Edad Arcaica, más o menos en los momentos posteriores a la caída de Troya, acontecida en torno al año 1200 a.C. Respecto a los caudillos heráclidas, tampoco es mucho lo que se sabe más allá de algunas menciones a Tlepólemo en Rodas o a Tésalo en Cos, ambos citados en la Ilíada de Homero. Y conviene aclarar que desde el punto de vista legendario, los citados reyes heráclidas de Rodas y Cos deberían situarse cronológicamente en un periodo anterior a la llegada de dorios y heráclidas al Peloponeso. Tanto los versos de Tirteo como los de Píndaro nos invitan a inferir la llegada al Peloponeso de dos grupos independientes pero fusionados. Uno de ellos, el de los Heráclidas, con derechos sobre la tierra que debieron de repartirse en lotes por sorteo. Al menos eso afirma Eurípides en uno de sus versos. Y otro grupo más amplio formado por población oriunda de la Dóride. Tampoco es descartable que antiguos héroes o personajes míticos locales acabaran siendo integrados en el propio relato del retorno de los Heráclidas para justificar la condición semidivina de la estirpe fundacional de la polis. El caso es que otros historiadores, como Éforo, del siglo IV a.C., describe la colonización doria de Creta como un proceso colonizador similar al que había tenido lugar en las polis del Peloponeso. Estaríamos posiblemente ante una fórmula colonizadora que no se llevó a cabo por las armas, sin guerra, sin conquista, sino a través de lazos matrimoniales con princesas locales. Éforo no solo es un eslabón fundamental a la hora de rastrear versiones del retorno de los Heráclidas. Además, su relato muestra una decantación evidente hacia los intereses lacedemonios, lo que implica dejar atrás los elementos ligados a los Heráclidas en la ciudad de Argos. Una vez analizadas las interpretaciones en torno al retorno de los Heráclidas,
veamos o abordemos la cuestión étnica a partir de las 3 tribus o filé tradicionalmente asignadas a los dorios: pánfilos, ileos y dimanes. Desde la obra de Denis Roussel de 1976 parece descartada la posibilidad de que las mencionadas 3 tribus sean una herencia primitiva. Más bien, tal criterio sería el resultado de la organización social surgida con la polis y no antes. Además, el discurso mitológico vinculaba a cada tribu a un personaje epónimo, Pánfilo, Dimán e Hilo, cuyos relatos legendarios se integraban a su vez en el contexto del retorno de los Heráclidas. Conviene matizar, por cierto, que mientras 2 de ellos, Pánfilo y Dimán, son presentados como hijos de Gimio, a Hilo se le considera hijo de Heracles. Por eso hoy se da por buena la tesis de Roussel, según la cual tanto las fratrías como las filé son creaciones propias de la polis y no sería correcto vincularlas a una herencia tribal étnica anterior a la formación de la polis. Bien, una vez aclarado el asunto de las tribus, nos faltaría abordar la vertiente religiosa, antropológica, etnológica, y con ella los rasgos más genuinos del sustrato dorio. La primera pista la encontramos en el calendario, un fenómeno, un registro muy influido por la creencia religiosa y que ha supuesto para los investigadores una evidencia a la hora de calibrar la expansión étnica. Es importante recordar que no existía un calendario global en la Grecia antigua. Cada polis tenía el suyo, de forma que las polis que compartían rasgos étnicos solían emplear calendarios bastante parecidos, especialmente en metrópolis y colonias, en cuyo caso podía tratarse de calendarios idénticos. Tengamos en cuenta que habitualmente los meses llevaban el nombre de un festival que solía coincidir con el ciclo anual de celebraciones religiosas de una comunidad. Y los calendarios griegos, además, tenían la particularidad de que se basaban en 12 meses lunares. Por tanto, al no ajustarse al año solar, se veían obligados a añadir meses intercalares de forma totalmente arbitraria. Y si nos centramos en las polis dorias, podrá observarse que no hay tantos meses que puedan considerarse exclusivo del etnos dorio. El mes más repetido es, sin duda, el mes Carneo, una divinidad predórica constatada tanto en ciudades dorias de la Grecia continental como en Creta, en las islas del Egeo, la costa minorasiática o la Magna Grecia. Y no son pocos los autores clásicos, Píndaro, Heródoto o Tucídides entre ellos, que consideran el mes Carneo como el mes sagrado de los dorios. Es decir, que al menos desde el siglo V a.C., tal sacralidad era ya asumida por los griegos. E incluso después del cambio de era, autores como Pausanias seguían sosteniendo tal evidencia, por ejemplo, en poblaciones de Laconia. Las Carneas, la festividad en honor a Carneo, tenían un fundamento agrario, como muestra la iconografía de algunos reversos con espiga, en cuyo anverso se representa a Apolo Carneo, una divinidad producto de la asimilación del dios Carneo por parte de Apolo. El Festival de las Carneas venía a ser una puesta en escena de participación colectiva en la que se invocaba al dios Apolo Carneo en medio de competiciones musicales, representaciones teatrales, danzas y una comida comunitaria en la que, por supuesto, se sacrificaba un carnero. La ceremonia potenciaba además la sugestión de los participantes en la búsqueda de cualquier manifestación o señal divina que garantizara buenas cosechas en el futuro. Y no son pocos los testimonios de autores clásicos que sostienen la solemnidad marcial de la fiesta. De hecho, estaba prohibido que los gobernantes declararan la guerra o emprendieran cualquier acción diplomática durante la celebración de las Carneas. En definitiva,
una tregua sacralizada con marcado carácter castrense hasta el punto de que la disposición de los participantes, se asemejaba a un ejército en campaña. En su mes sagrado, el carneo, los dorios, especialmente los lacedemonios y los espartanos, se entregaban al culto de Apolo, Apolo Carneo en este caso, en un acto de socialización en el que tampoco faltaban las connotaciones astronómicas. Hoy, una vez cribadas las evidencias literarias, arqueológicas y antropológicas al alcance de los investigadores, se considera el Festival de las Carneas como el rasgo más reconocible de los dorios. Y seguramente la división doria en 3 tribus o filés es la segunda seña de identidad más destacada. Existen además otros usos consuetudinarios que desde época arcaica definirían la esencia doria, como puede ser el dialecto o el episodio mitológico del retorno de los Heráclidas, considerado el mito de origen de la comunidad desde el punto de vista étnico. En cualquier caso, y tras haber expuesto todo el conglomerado de relatos legendarios, inercias historiográficas y versiones interesadas, espero haber aportado algo de luz en toda la nebulosa conceptual que envuelve a los dorios desde hace décadas.
Thank you.